hermanos, es decir que vamos a dormir una hora menos, ¿verdad? Y esa hora causa cansancio, hermano. Es que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 2.1. Hebreos 2.1. A partir de hoy comience a dormir temprano para que ahorre energías y así el domingo no le cuesta. Hebreos 2.1, vamos a estar hablando este día una salvación tan grande. La iglesia no ha entendido esta parte de la salvación, porque ¿cuántos creemos que la salvación es por gracia? Qué poquito, vamos a volver a preguntar, creo que los agarré dormidos. ¿Cuántos creen que la salvación es por gracia? Amén, ok, pero alguien la pagó. ¿Sí me entiende? La pagó Cristo. Es como que usted me diga, mire, le regalaron un reloj, vamos a usar un ejemplo, pero como es regalado, no se lo pone. Pero hay alguien que trabajó 20 horas por ese regalo, ¿sí me entiende? A esa persona le costó. Cristo es el que fue a la cruz. Entonces viene el apóstol Pablo y lo que quiere hablar literalmente a la iglesia es esa parte, que entienda que Jesús es el que pagó en la cruz del Calvario. Ya lo tenemos. Hebreos 2.1. Ahorita lo leemos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Llegamos hasta el 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ustedes el 2. Este versículo 3, léaselo al vecino, mire. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Todos el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Oramos. Señor, gracias por este día que nos regala, por su fidelidad, por su amor. Ponemos en sus manos este mensaje, háblenos a través de su palabra. Bendiga este estudio a la carta a los Hebreos, que sea de bendición para tener fundamentos claves sobre la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La semana pasada, en la introducción que estábamos viendo, estábamos hablando sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, porque en ese tiempo existía una parte que la vimos, que Dios utilizó los ángeles para mandar mensajes, muchas cosas, siempre han estado a la orden de Dios. Ahora, pero explicábamos que en el caso de Jesús, Jesús es superior a los ángeles. Hablábamos que tenían una asignación con Jesús. Una de las asignaciones era asistirlo, fortalecerlo. Y aparte de eso, siempre estuvo su nacimiento fue mencionado por un ángel, pero lo que querían ellos era sacar de los hebreos ese pensamiento. Le voy a poner un ejemplo. En la actualidad, hablo por mi persona, no se me vaya a enojar nadie. Amén. Amén. Yo tengo 3 hijos y a ninguno de ellos le hemos puesto la pitita roja con el ojo venado. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Te le van a hacer ojo, me dice. Hermano, y el Espíritu Santo, perdón que se lo diga. Y ahí están los bichos, no les dio ojo. No les dio ojo. Saque a alguien que viene de la tradición, si la abuela ya lo tiene, vaya hijito, aquí está el primer regalo. Sea un pleito. Y tampoco si usted lo quiere poner, póngalo, eso no da ni quita. Pero no le ponga confianza a ese alambre. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Confíe en Dios. ¿Me entiende lo que es? No se va a enojar si alguien lo hace, hermano. Yo no sé si usted lo hace. Pero hay gente que así es. Me acuerdo que mi esposa trabajaba ella con una señora, eran compañeras de trabajo con una señora que usaba unos hilos rojos aquí, pero hilos, literal hilos, en las 2 manos y en los 2 pies. Protección, decía ella. Y un día hablando con ella, con mi esposa, le dice a mi esposa, mira, ¿qué crees que es mejor? ¿Una oración en la mañana o esos hilos que te amarras? Pero sáquele de ahí.
Así estaban los de Hebreos. Porque nosotros los criticamos, como que creían en los ángeles. Es lo mismo con esas pitas. Va igual. Entonces, ¿cómo les cambiaban ese parecer? Esa era la cuestión. Ahora, eso es de la introducción. Hoy cambiamos tema porque no quiero que se enojen. Hebreos 2:1. Ahora, hablemos de una salvación tan grande. ¿Sabe que esta semana, hasta lo copié el video, un pastor se le acerca, estaba en una entrevista con una periodista ateo, no cree en Dios. La palabra ateo es una palabra compuesta. Teos es Dios, ateos no creen en Dios. Entonces, y le hacen una pregunta, la periodista al pastor, sin usar la Biblia. Compruébeme la existencia y la necesidad de Dios. O sea, no tenía que usar versículos bíblicos. Y viene el pastor muy sabiamente, le dice, imaginémonos, le dice, que no existe Dios. Que es una imaginación, hermano. No es que así sea. No existe Dios. No existe la salvación. Cristo no fue a la cruz. Y tú mueres, le dice. No se pierde nada, le. Pero vámonos a la realidad, le. Existe un Dios. Existe una salvación. Cristo fue a la cruz. Y tú mueres sin Cristo, perdiste todo. Hasta por la realidad es necesario aceptar a Cristo. Si usted lo duda. Si alguien le ha dicho, yo no estoy dudando que no existe Dios, claro que existe. Usted lo ha sentido, la presencia de Dios en su vida más de una vez, la salvación existe. Pero si usted duda de esa parte, aún en la parte de la realidad es necesario que crea en Dios. Si lo quiere poner en duda. No hay una razón para que lo ponga en duda. Y me gusta aquí porque ya hablamos de los ángeles. Ahora enfoquémonos del Salvador, que es Jesús. Y eso es lo que hace aquí. Y aquí hace un cambio de idea. Por tanto, esa palabra es un cambio de idea. Esto va para la iglesia. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que, ¿qué dice ahí? A lo que ha escuchado, mi hermano. ¿Qué ha escuchado usted de la palabra de Dios? Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahorita vamos a entrar a la Semana Santa. Que celebramos las iglesias en la Semana Santa, la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que usted ha escuchado. Y dice ahí que es necesario que con más diligencia atendamos a ese mensaje de la salvación, la iglesia. Quiero que entienda algo, esta parte no va dirigida a gente que no conoce de Cristo, esto va dirigido a los que tienen conocimiento de la salvación. Es decir, para usted y para mí. Ahora, ¿lo escucha alguien que no tiene a Cristo? Claro que sí, pero es que ellos no lo han escuchado, en cambio usted sí. Usted sí, por eso que dice ahí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Usted ya lo escuchó. A usted ya le han predicado de la salvación. A usted ya le han hablado del sacrificio en la cruz del Calvario. Ya le han explicado todo. A eso es a lo que tiene que poner atención. Y yo le agregué algo aquí. Leamos la última parte. No sé qué dice ahí, hermanos. ¿Por qué las personas, de ahí sacan la frase muchas personas, es que ando caído? ¿Ha escuchado eso? Se deslizar, ando caído. Entonces, ¿por qué cree que hay mucha gente que se retiran del evangelio? Porque no tienen fundamentos. Porque lo han oído pero no lo creen. Porque lo expresan y no lo creen. A mí me gusta Romanos 10:9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero si lo creyeres de corazón. Son dos cosas diferentes. Una cosa es expresarlo. A nosotros nos decían en el seminario de teología, hermano, los loritos cantan las alabanzas. Hay unos loritos que cantan alabanzas, pero ellos no sienten nada, ellos repiten. Hay cristianos que está igual. Repite lo que oye, pero no lo cree. Y Dios es grande, claro que sí, y lo cree. Lo pone en duda. Pero Dios hace esto, y usted que lo ponemos en duda, la parte de la salvación. Pero a esta altura, que la iglesia, que los pastores, que los líderes, que los servidores, no entendamos que es el centro de la iglesia y que es Cristo. Que no entendamos a quién venimos a adorar.
que no entendamos a quién venimos a servir. ¿Y qué pasa cuando no entendemos eso? Caemos, nos retiramos, porque usted perdió el camino que era Jesús. Usted se enfocó en otras cosas. Ahora, mire lo que dice Primera de Timoteo 1, 19, 20. ¿Qué tenemos que hacer para entender bien la salvación? Manteniendo la fe y buena, ¿qué dice ahí, hermanos? Repite eso conmigo. Manteniendo, ¿qué dice ahí, hermanos? La fe y ¿qué? Buen testimonio. ¿La fe cómo la obtiene? Congregándose. Y cuando viene la fe, viene una buena conciencia. Aquella persona que busca conocer de Dios, aquella persona que se acerca. Yo recuerdo cuando comencé a estudiar teología. Para que se haga una idea, yo entré al seminario de teología porque yo iba a ganar almas. Entonces habían personas que cuando andábamos ganando almas, yo no sabía contestarle. Mire, ¿y esto cómo es? O mis amigos muchas veces. Entonces dije yo, voy a entrar al seminario. Más no sabía lo que Dios iba a hacer. Yo simplemente voy a entrar. ¿Pero por qué quise entrar? Porque quería conocer más de Dios. Yo no le digo a usted que entre a un seminario de teología, pero sí le insisto, congréguese. Pero sí le digo, mire, venga a los estudios bíblicos. Trate de hacer el esfuerzo de venir a aprender más de la palabra. ¿Y qué pasa si usted no cambia eso? Me gusta lo que dice ahí, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué dice ahí, hermano? Tenga cuidado porque ese es el error de muchos cristianos. Y mire lo que dice el 20. Esto lo vimos en 1 Timoteo y hablábamos sobre la iglesia de Éfesos, de los cuales son Himeneo, y qué dice ahí, hermanos, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En la iglesia de Éfesos habían estas dos personas, Himeneo y Alejandro. Y todo lo que el apóstol Pablo enseñaba, todo lo que el apóstol Pablo explicaba sobre la fe, sobre la salvación, venían ellos y lo confrontaban. Hablábamos que ellos tenían ciertas prácticas o ciertas doctrinas que no eran válidas, como por ejemplo en Éfesos era prohibido casarse, y así podemos hablar muchas. Entonces era una discusión el matrimonio en Éfeso, entonces detallitos así. Pero ¿por qué estos dos no cambiaron? Porque no se quisieron apegar a la Escritura. ¿Por qué hay cristianos? Hablemos, póngale, yo tengo 15, 18, casi 19 años en el Evangelio. Hablo en general. He visto pasar líderes, no de esta iglesia, de todas las iglesias en las que hemos servido. Y grandes líderes. Recuerdo un día un diácono que servíamos con él en El Salvador. Tremendo diácono el Señor, pero tenía ciertas cositas él. Y un día me acuerdo que se fue a la iglesia enojado, se peleó con todo, se gritó, se fue molesto. Pero para nosotros fue duro verlo casi a los 2 años, en una cantina, se había caído. Hermano, no voy a creer que cantinas de aquí, que son bares, a cantinas de pueblo, ¿verdad? Donde usted llega, pide la botella y le dan jocote de ese tipo, donde le venden coras de trago, vaya. Y el Señor quizás en un estado de su borrachera se había caído. Se había reventado todo esto aquí y 2 dientes se le había caído. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. ¿Cómo había llegado a ese nivel? ¿Por qué? Por lo mismo que está hablando ahí. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere nada con Dios? Critica a la iglesia, critica a los hermanos, critica al pastor, critica a todos. ¿Sabe qué es lo duro? Lo que dice ahí. A quienes entregué a Satanás, ¿para qué dice ahí, hermano? Y terminan mal. Primer año, segundo año, tranquilito. El problema va a haber un momento que como usted le pertenece a Cristo, y eso es lo que la iglesia no ha entendido, le pertenecemos a Cristo, te va a tener que llamar. Te va a tener que llamar.
Y así le puedo hablar de cantidad de líderes. Otro líder que estuvo con nosotros allá en El Salvador, se viene para Estados Unidos y nosotros, brother, busca dónde congregarte, necesitas dónde congregarte. Y se vino a perder. Cosas que nunca había hecho allá, las vino a practicar aquí. Pero para mí fue bendición ver que hace como 2 meses ya está asistiendo a la iglesia de un amigo de nosotros. Ya está ahí. Ahora, y fíjense que no hemos hablado nada, pero yo me pregunté, ¿qué habrá pasado para que Dios lo trajera a casa? Si no, vamos al hijo pródigo, no lo tenemos en el sermón. Pero ¿hasta cuándo el hijo pródigo entendió? Hay un versículo ahí en Lucas que dice, cuando entró en sí, es decir, yo no soy este. Pero ya había perdido el dinero, la casa, la familia, todo lo que quiera, y volvió a casa. Eso es lo que está hablando. Entonces, ¿qué tiene que entender la iglesia? Cuide lo que Dios le ha dado, hermano. ¿Qué le ha dado primero? La salvación. Y no es que se pierda, ya vamos a entrar a ese punto. ¿Por qué Hebreos dice que hay que cuidar la salvación? Porque es algo valioso, hermano. Yo no sé si a usted le pasa. Yo tengo algo, yo soy medio indio, hermano. Yo tengo zapatos que solo los uso para salir, fíjese. Y cuando ya no hay salida, los guardo. No sé si a usted le pasa eso. Porque a veces uno quiere salir a algún lugar y solo zapatos todos fregados de las puntas. Esos son para eventos especiales. ¿Por qué se cuida? Porque son para eso. A eso se refiere Hebreos. Cuide su salvación. Porque es algo valioso. Porque es importante. Algo valioso usted no lo anda destrozando. Cuando usted va a una venta de auto y agarra un vehículo y firma las 72 letras o las 60 letras, no sé cuántas toca. ¿Y qué es lo primero que compra? Una toallita para andar limpiando el tablero, ¿verdad? Porque vale 72 cuotas. Y hay que se lo vayan a rayar, ve acá rayón. El otro día me le aparece uno ahí en un parqueo y uno solo se queda. Esta gente no cuida porque vale. Lo mismo es la salvación, hermano. Usted no puede andar chocando su salvación. Usted no la puede andar ensuciando. Usted no la puede andar menospreciando ese sacrificio en la cruz. Porque, ¿qué dice la iglesia? Y es un error, que ya lo vamos a ver aquí. Un error grave. Decimos, pero es que como Dios perdona los pecados, sí. Los pecados se los perdona, pero las consecuencias no. Y son las que estamos pagando. Consecuencias de nuestros desórdenes. Yo entraba a las cárceles a predicar allá en El Salvador. Y para mí era impresionante porque los privados de libertad, ellos predicaban mucho. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel y comenzaron a adorar y estuvieron hasta la medianoche y de repente hubo un terremoto y lograron darse a la fuga. ¿Se acuerda que está eso? Y ellos llegaban hasta la medianoche. Y quizás ellos esperaban, como El Salvador tiembla mucho, se caiga una pared porque ya somos salvos y nos vamos a ir, ¿vea? Porque ellos adoramos y hacían media vigilia adentro. Pero yo un día les decía a ellos, miren, Cristo ya les perdonó los pecados, pero las consecuencias suyas y mías son las que estamos pagando aquí. ¿Cuál puede ser una consecuencia? 47 años de cárcel, 50 años de cárcel, 60 años de cárcel, 10 años de cárcel. Esa consecuencia, Dios no se la quita. Pero el pecado sí, no sé si me está entendiendo. Entonces hablemos de un pecado de desobediencia, un adulterio. No sé, Dios perdona el pecado, pero la consecuencia no. ¿Cuál puede ser una consecuencia? No hay confianza con la pareja. No hay cosa más dura que perdonar una infidelidad. Un día decía una persona de medios de comunicación de México, muy millonario el señor, tiene una televisora allá, que lo más duro que le pasó a él es perdonar una infidelidad. No pudo. Y me gustó la frase que dijo él: no hay $1.000.000 que usted diga, va, aquí está este $1.000.000, quítenme. No se puede quitar. Ya fue hecha. ¿Se perdonó el matrimonio? Sí, la consecuencia queda.
¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, eso es lo que está hablando Hebreo. Cuide este nuevo nombre que le ha dado Dios. Cuide esta salvación, no porque la va a perder, sino porque vale la pena. Vuelvo otra vez a Hebreos. Hebreos 2:1. Mire lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que, ¿qué dice ahí, hermanos? Presten atención. ¿Qué pasa el no prestar atención? Puede haber un enfriamiento. Puede comenzar usted a tomar el evangelio como con cosas permisivas según usted. Esto Dios lo perdona, esto Dios lo perdona. No. Mire el 2. Me gusta este 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, ¿qué dice ahí, hermano? Fíjese que aquí el apóstol Pablo está hablando sobre cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se va se va Moisés a recibir los mandamientos y se le acerca el pueblo de Israel a ¿cómo se llama? A Aarón, y le dicen: mira, Aarón, ya no vino Moisés, ¿por qué no nos hacemos un Dios? ¿Se acuerdan? Eso está en Éxodo. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué no hacemos un Dios? Y cuando nos vamos a poner de acuerdo, pidamos oro a la gente y todo, aquí están estos aritos, aquí está esta cadena. Porque para el mal todos nos anotamos. Y lo comienzan a hacer. Y se molestó tanto Dios que prácticamente se los acabó. No en ese momento, pero esa generación no pasó, hermano. Esa generación no pasó. Por rebelde. Me gustó lo que decía un comentario bíblico. Pasaron 40 años el pueblo de Israel en Egipto. Y este pueblo nunca tuvo una iniciativa de adorar a Dios. Todo era: ¿y qué nos va a dar Dios? ¿Y qué nos va a dar Dios para que le adoremos? ¿Se acuerdan que un domingo estuvimos hablando que pasó la época de gratis? Porque el pueblo de Israel ya había quedado igual que Estados Unidos, pura estampilla, ¿verdad? Después vino y hace el cambio con Josué. Ya no hay estampilla. Querían maná gratis, todo. Después hubo un cambio por parte de Dios. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia se mueve, nosotros nos movemos. Y con Josué fue diferente. Si te moves, la presencia va ahí. Fue muy diferente. Entonces viene el pueblo por 40 años, no tuvo una iniciativa de adorar a Dios, pero estos dioses sí, fíjese. El becerro de oro rapidito se coordinaron. Le dijeron a Aarón: vos quedas de pastor, mira que ellos van a estar encargados, estos son los de la alabanza. Bien, bonito, armaron todo. Eso le molestó a Dios. Y aquí pone un ejemplo, toda transgresión y desobediencia recibió justa. ¿Qué dice ahí? Y este versículo va para nosotros, el 3. Léaselo al que está a la par suya. ¿Cómo escaparemos, dice ahí, nosotros, si descuidamos una salvación? ¿Qué dice? Tome en cuenta eso, hermano. ¿Sabe cómo nos decía? Yo llevé esta materia con el pastor Raúl Castellón. Con que no se la perdonó a Moisés, cree que se la va a perdonar a usted. Que eran grandes amigos. No se la perdonó. Solo le dejó ver la tierra prometida. Pero ya no entró. Y yo me imagino que le ha de haber dicho a Moisés: Señor, ¿y por qué no voy a entrarle? No, ¿querés que te recuerde así? ¿Te acordás de la mujer cusita? Y tuve que respaldarte. Tus hermanos estaban enojados. Te acusaron enfrente de la congregación. Te querían linchar, ¿te acordás? ¿Te acordás que no te soportaban? ¿Y qué tuve que hacer yo? Por amor, por misericordia. Perdón, ese es el perdón. Ellos se llenaron de lepra. Pero después ya recibieron la sanidad. Pero la consecuencia no te la voy a perdonar.
¿Cuántos de nosotros ahorita, Dios ya nos perdonó, ya estamos otra vez estables, hemos vuelto a caminar bien, finanzas, familia, salud, todo lo que usted quiera? Pero tiene que andar arrastrando una consecuencia usted. Y esa consecuencia que anda arrastrando es para que se recuerde. Y para los que quizás no han pasado consecuencias, guarde ese versículo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué dice ahí, hermano? Es que es cara, hermano. Vale la sangre de Cristo. Valore esa parte. Nadie iba a morir por usted y por mí. Nadie lo iba a hacer. Solo Cristo lo hizo. Entonces la iglesia tiene que valorar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y entienda algo, las consecuencias no las va a pasar por alto. Este mismo maestro de teología nos decía que cada vez que él cometía un error, él le decía a Dios: Señor, cobrame al estilo la Curazao. Esa es una venta de refrigeradoras en nuestros países. Para que usted sienta la letra chiquita, la pago mensual, le dejan a 20 años una refri. Entonces usted solo paga 10 pesos mensuales, pero le salen como 20 refri. Entonces decía él: déjame cuota chiquita y plazo largo. No me cobres todo. No me cobres todo. Eso es lo que está hablando ahí, la salvación. Dios te lo perdonó, pero no eso. Saben que este maestro que les cuento, y él lo cuenta públicamente, me gustaría un día poderlo traer, fíjese, vamos a ver cómo lo invitamos. Él entró a trabajar a un departamento de gobierno, y cuando comenzó a haber movimiento de dinero, metió la mano. Pero cuando salió ese gobierno del poder, al primero que llegaron a traer, ¿a quién cree que fue? Es la consecuencia. Es la consecuencia. Y dejó el pastorado en ese momento. Y él decía: ¿y saben por qué dejé el pastorado? Decía: ¿por qué? Porque había 50,000 razones, decía. O sea, era lo que él ganaba. 50,000 razones. Pero es que él no entendía que Dios lo iba a traer siempre. Y cuando llega a la cárcel, lo primero que le dijo a Dios: ¿por qué me trajiste aquí? Porque es lo que nosotros decimos, no reconocemos el error. Y es eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si usted está en una situación, no de cárcel, en un problema en el cual usted dice: ¿por qué estoy aquí? Lea ese versículo. Y ahí mismo se da la respuesta a usted. Porque usted no valoró esa salvación, lo que Cristo había hecho, una salvación tan grande. ¿Por qué su vida espiritual está así? Porque no la ha valorado. Porque usted sigue jugando, por no decir maltratando o pisoteando la sangre de Cristo. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería meter a los de Hebreos. Con ese comportamiento, con esa forma de vivir, con ese estilo de vivir, lo que están haciendo es pisoteando la sangre de Cristo. Y el pueblo no lo entendía. Y mire qué más. La cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién dice ahí, hermanos? Nos fue confirmada, ¿por qué dice ahí, hermano? ¿Quién predicó esto? Jesús. Jesús fue el primero que dijo. Él fue el primero que dijo: ven, me voy a ir de ustedes por un tiempo porque voy a preparar moradas. ¿Se acuerdan? Desde ahí ya comenzó él. Ya venía la salvación preparándose. Entonces, ¿por qué mencionaban otra vez que quien lo había hablado primero era Cristo? Para que entendieran que era superior a los ángeles. El sacrificio que había hecho él era superior a lo que los ángeles habían hecho. Y después nos agregan ahí: y a nosotros, es decir, usted y yo, no somos testigos oculares de la crucifixión. Usted y yo no somos testigos oculares del ministerio de Jesús. Nadie lo escuchó. Pero ¿de dónde lo hemos escuchado nosotros? De los que fueron testigos oculares. Que ya vamos a llegar más adelante, que Dios usó para que quedaran estos escritos. Y es lo que hemos oído. Y es lo que hoy predicamos. No tiene una razón para que lo que hemos hablado esta noche quede en duda. ¿Será que esto es así?
Y mire quién habló sobre las consecuencias. Búsqueme por favor Mateo 10, 14, 15. Jesús mismo les decía, señores, cuiden el testimonio, cuiden su forma de vivir. 14 dice, y si alguno no os recibe y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es para los que no escuchan el mensaje de la salvación. Los que cuando se les predica, no, que no tengo tiempo, que no, bueno, mire lo que dice el 15. De cierto os digo, que en el día del juicio, ¿qué dice ahí, hermanos? Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a hablar de nosotros. ¿Cuánto fuimos rebeldes cuando nos predicaban la palabra? Yo soy el primero, hermano. Yo les he contado a ustedes que llegaba el doctor Galvez a la casa todos los domingos, insistía, ¿está José? Yo le decía a mi mamá, dígale que no estoy. Porque según yo, le hacía un daño a él. Porque lo que quiere llevar, imagínese, si el necesitado es uno. Dios no necesita de usted y de mí. Usted necesita de él. Y yo, no, dígale que no. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, un día le dije, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y comencé yo a hacerme la víctima. Y la respuesta que Dios me dio, enfrente tenés una iglesia y nunca fuiste. Te mandé un misionero y nunca quisiste ir. Pero ya había dolor en el alma. Ya había dolor en el alma. Un día contaba un privado de Libertad en El Salvador, que un día llegaron a su oficina. Él no entiende por qué llegaron unas cristianas, unas hermanas cristianas. Y le dijeron, nos permite hablarle de Cristo. Y dice que él les dijo, miren, yo no tengo tiempo. Las corrió. Pero cuando él cayó preso por un problema, todavía imagínense que en El Salvador es imposible que a usted le permitan que lo lleguen a visitar. O sea, a cualquier persona. Y cuando él estaba en la Bartolín, llega la misma señora. Y le dijeron, mira, te queremos hablar de Cristo. Él es el único que te puede sacar de este lugar. Ahí fui rapidito, aceptó a Cristo. Pues le tengo una noticia. No salió de libertad, pero sí llegó la salvación a él. Es un gran predicador en las cárceles. Ante una condena de 30 años. Eso es lo que estamos hablando. Póngame otra vez, por favor. Hebreos 2:3 creo que era. 2:3. Eso es lo que estamos hablando. Si no me equivoco, todavía le quedan a él como 5 o 6 años. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Las consecuencias. No, perdón, era el 2:2. Mire lo que dice el 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió, ¿qué dice ahí, hermano? Todo se paga, hermano. Quizás el sermón terminaría, todavía nos falta, pero quizás terminaría. Piense antes de pecar. Piense antes de fallarle a Dios. Después que Dios le ha puesto lo mejor en sus manos. No busque consecuencias. Y mire el 4 para ir finalizando. Aquí dice, ¿quién más dice que Jesús es superior a los ángeles? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿En qué? Con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Qué cosas hizo Jesús en el ministerio? Que los ángeles no hicieron. Que los ángeles no hicieron. No me venga a decir, mire, es que el arcángel Miguel me hizo un milagro. Usted no. No, por eso tengo el cuadro en la casa. No, quítelo. Quítelo. No, que mire, que a mí el arcángel no sé qué. No. Tenga cuidado con esa parte. Y aquí lo ponen alto y dice, con señales y prodigios. ¿Cuáles son los señales y prodigios? Cosas sobrenaturales que no se miraban en ese tiempo.
sanidad de ciegos, lepra. ¿Qué otros milagros hizo Jesús? Calmó el agua, multiplicación de los alimentos. ¿Qué otros milagros? No lean la Biblia, ¿verdad? El agua en vino, ¿qué más? Ayúdeme. Don William, ¿cuál otro? ¿Perdón? El ciego, correcto, el ciego. La resurrección de Lázaro. Esos son los que habla ahí, señales y prodigios sobrenaturales. Eso es lo que está hablando. ¿Qué más señal quería? Ahora, con todo respeto, sácame milagros de ángeles. Aparecen. Si fueron mensajeros. Por medio de los mensajes de los ángeles, Dios hizo su justicia, que es lo que mirábamos en el 2:2. Dios siempre los utilizó. Un día David estaba de soberbio y solo le mandó un ángel al pueblo y se iba a terminar el pueblo el ángel. Y le dice David a Dios: Señor, perdóname, no te entendás con ellos, pues te puedes entender conmigo. Siempre llevaron mensaje de juicio. Pero aquí lo está diciendo bonito. Entonces, y me gusta lo más que dice, y diversos milagros, que es lo que hemos hablado. ¿Quién le dio toda potestad a Jesús? Dios. ¿Por qué le dio eso? Porque es su Hijo. Y me gusta lo que dice ahí, y repartimiento del Espíritu Santo, según qué dice ahí. Y hasta el día de hoy Dios da esos privilegios según la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Aquí vamos a hablar algo. Si Dios le ha dado a usted, usted está en esa parte del repartimiento del Espíritu, es decir, Dios le usa. Por ejemplo, en esta iglesia. Siéntase dichoso porque fue la voluntad de Dios. Aunque otros se enojen. ¿Y por qué es el líder? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué sirve aquí? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué predica? Porque es la voluntad de Dios. Si no fuera la voluntad de Dios, no existiera eso. ¿Y esta persona por qué se congrega en esta iglesia? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Allí dice repartimiento del Espíritu Santo. Porque ¿quién lo trajo esta noche a usted? El Espíritu Santo. Aquí no lo hemos traído nosotros. Nadie lo obligó a usted. El Espíritu Santo le puso en el corazón y dijo: hey, hoy es estudio bíblico. Vamos a aprender un poco más. Todo lo que le ha dado a usted es el Espíritu Santo. Todo. Valórelo. Valórelo. Porque así como Dios da, también quita. Y qué difícil es cuando Dios te comienza a quitar algo. Poco a poco. Que no valoraste. Vamos a salirnos de la parte espiritual. Las bendiciones. Valore su trabajo. Valore donde usted vive. Y nunca reniegue. Y siempre diga: esto lo ha dado Dios. Esto es parte de Dios. Este es un proceso pequeño de lo mucho que tiene Dios. Porque esa ha sido la voluntad de Dios. Tenerlo bien, es la voluntad de Dios. Y el que es agradecido con Dios, Dios siempre abre puertas. Vamos a orar. Señor, gracias.